Hoy vamos a hablar de la crianza de nuestros hijos. Sí. Y de cómo, pero en este momento nos vamos a poner en el papel de papás, cómo hablar abiertamente de muchos temas con nuestros hijos. Que no solo en cantaleta. Y no nos digamos mentiras, a pesar de que consideramos que somos una generación diferente para criar. Nuestro invitado Gabriel Vélez también nos lo contará. Igual hay muchos temas que siguen siendo tabú. Y hay muchos temas que gagueamos o que tratamos de evitar con nuestros hijos. Con el saludo y el agradecimiento por estar hoy nuevamente con nosotros, como vas, Gabriel. Muy Además bien. de psicólogo, papá. O sea que hoy trae trae el tema que Trae necesitamos. los dos títulos. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Un muchas placer gracias tenerte la por invi- acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Dios El los pague. lenguaje con nuestros hijos también cambia con la etapa en la que estén en nuestros hijos. Sí, debe cambiar. Sin embargo, lo que sentimos, que queremos transmitirles, debe ser lo más simple y puro en cualquier momento evolutivo. ¿A qué me refiero? Voy a poner un tema, hablar un poco de educación sexual con los niños. Se debe hacer de una manera abierta, tanto con los pequeños como con los más grandes, ¿cierto? Adolescentes, preadolescentes y demás. Obviamente teniendo pues mucho cuidado. No con los mismos detalles. No con lo- y hay que partir de un principio, muchas gracias, muy buena la pregunta, y es no con detalles, y vamos a partir de un principio, es ¿qué sabe el otro? ¿Qué sabe el otro y qué quiere saber? Entonces deberíamos empezar la conversación como papás de, hijo, ¿qué sabes tú de tal cosa? Muy bien. Hablándolo como si nada. Absolutamente. Primero, preguntar qué sabe, porque a veces la respuesta que tenemos en nuestra mente está 10 pasos adelante de lo que tal vez necesite, ¿cierto? Como ese que pregunta que es un trío y resulta que es que se lo estaban preguntando en matemática. Como el chiste, Ajá. exacto. Tal cual. Sí, tal cual. Un grupo Entonces, musical. No pregunte, claro, y con los chicos es todo el tiempo. ¿Y tú qué quieres saber? Yo quiero saber qué es esto. ¿Y tú qué sabes? Entonces, cuando yo pregunto qué sabes, es dar besos y abrazos. Perfecto. Exactamente, eso es. Porque muchas veces, cuando hablamos de sexualidad, estamos pensando en algo genital, en algo que necesariamente el otro no nos está preguntando. Gabriel, y algo también muy importante es, como decía Sandrita, según la edad, ellos te responden. O sea, hablemos de los monosílabos. Cuando tú le dices, ¿tú qué sabes? A veces ellos sienten miedo porque saben o han visto cosas. ¿De qué manera los podemos como persuadir para que ellos entren en esa confianza? Que muchos papás se quedan de eso. Dices que no me contestas, y no, sí, sí, no, sí, no. Muy bien. Hay otro elemento bien importante. Todas las familias son distintas, hay que partir de ese principio. Es decir, cada familia tiene inclusive una manera muy particular de comunicarse. No hay una regla general para todos. Esto que estamos hablando son como unos pequeños tips de los que uno puede echar mano. Entonces, una manera es hablar por ellos. Normalmente pensamos, y esperamos, lo habíamos conversado alguna vez, es que la comunicación de los chicos debe ser abierta hacia mí. No, primero hay que garantizar que la comunicación es de parte mía hacia ellos, ¿cierto? Le cuento lo que me pasó en el día. El par, como decíamos. Sí, ¿Te acuerdas? exacto. Ser el par. Exacto, ser el par. Entonces contarle, imagínate que tuvo un problema en el trabajo, etcétera. Cuando ya está afianzada esa comunicación, podemos pasar a un segundo tip que puede ser presuponer lo que yo creo que el otro está pasando. Voy a poner un ejemplo. Quiero hablar de sexualidad con alguno de los niños, no quiere hablar del tema o me empieza a hablar con monosílabos, pero yo veo que en su sonrisa, en su gesticulación, hay algo ahí y uno dice, y yo creo que sí, porque yo encontré por ahí que estaba viendo algo y tiene cierta duda. Yo creo que tú puedes estar preguntándote esto. ¿Es eso? No. O, veo que estás un poquitico como que sí, te voy a hablar de ese tema, si me quieres escuchar, ¿te parece? Tú dices, ok, o no quiero. Ok, perfecto. Cuando tengas alguna duda me preguntas. Si me abrió el espacio para conversar, le digo, bien. Entonces, yo creo que tú puedes tener en este momento una pregunta por el cuerpo, la masturbación, cualquier tema de estos, en ese tema tan específico que es un tema muy tabú todavía, ¿cierto? Que nos genera muchísima ansiedad como padres No hablar con los debería ser hijos. así, pero así es. Pero así es, exacto. Exacto, sí. Gabriel, ese tema de que soy tu padre, no soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu padre, ¿cómo funciona con los hijos? ¿Sabes a qué me acordas de Star Wars? O sea, Sí, lo dicen un Lucas, tono así. soy tu padre. Yo volteé todo. O sea, a ver. Perfecto. Hay una distancia insalvable en dos términos. Sí. Primero, la edad, ¿cierto? Es distinto, hay un espacio generacional grande, ¿cierto? Y dos, hay un rol que no se puede evitar, porque es que el amigo
el amigo no me regaña, el amigo no me pone límites, el amigo no me pregunta, el amigo, ¿cierto? El amigo conversa conmigo, otra cosa, y no me va a decir, no hagas eso, es peligroso, piénsalo 2 veces. No, el amigo no dice eso, el amigo dice, hágale, yo lo acompaño, etc. Entonces, como padres, nosotros no podemos pensar que estamos al mismo nivel. Inclusive en la comunicación, a mí me parece muy bonito podérselos decir a los chicos, decirles, ven, yo como papá tengo este temor, ¿sí? A mí como mamá me preocupa que, ¿sí? Yo quisiera que en la vida tú tomes en cuenta esta idea que tengo. ¿Qué te parece? Sí, ¿cierto? Entonces, entender que yo no voy a ser tu amigo, porque es que hay una distancia insalvable. Es que yo le digo, tienes que estar a las 11 de la noche, tienes que llamarme, tienes que tener tu celular encendido. Estoy poniendo límites permanentemente. Entonces, pero sí puedo ser un padre atento. Pero sí puedo estar muy atento. Y hay una cosa muy, muy importante, ahora que estamos hablando de eso, que lo venía pensando ahorita. Hay algo muy importante, muy, muy, muy importante, es reforzar a los hijos, ¿cierto? Felicitarlo. Decirle cosas bonitas. Eso como desde el principio. Es que a los niños, nos decía un psicólogo que llamaba, me escapa el nombre, refuerzo positivo. El refuerzo positivo es una... Skinner decía, refuerce. Inclusive por ahí en un texto él dice, es mejor el refuerzo que el castigo. Entonces ganó el premio del humanista del año y era un conductista, ¿cierto? Y él decía, los padres tienen que estar muy atentos a reforzar, porque usted está reforzando, pensando permanentemente en lo positivo que tienen sus hijos, va a tener que castigarlos menos. Entonces, esa es una estrategia de base. Hay algo también es importante, y es que ese refuerzo se debe llevar a la comunicación. Como padres no podemos esperar que nuestros hijos entren a la preadolescencia o a la pubertad para empezar a hablar de algunos temas, porque va a ser más difícil hacer esos enlaces dentro de la comunicación. Debemos empezar a comunicarnos con ellos desde que son pequeñitos, pero en muchos casos no es ni siquiera que nos dé miedo, sino es el que va a entender. Mi hijo que va a entender de esas cosas. Y realmente el no tener una comunicación adecuada puede conllevar riesgos muy grandes para el menor, como el tema del abuso, como un tema de un montón de cosas que se ven en el día a día. Utilizan las palabras de otras formas, no llaman las cosas por su nombre. Entonces esa comunicación no me parece, va a ser una comunicación no es clara, porque si la cosita, la florecita... La vajilla. Yo tenía una amiga que le decía a la hija que en vez de la vagina era la vajilla. Imagínate, luego se pone esa muchachita a lavarla por todas partes. O sea... Entonces mira lo que dice ella. Hay que hablarlo claro. Antes de entrar a estos momentos difíciles. Pero también la forma de hablar con ellos. Entonces, mi amorcito, es que tu florecita, no sé, o sea, yo creo que eso no es llamativo para la niña, o hablemos del niño, y en ningún momento va a sentir confianza porque es que no le dan el nombre a las cosas. Eso por un lado, y quisiera complementarlo con otro, y es, ¿qué hacer las familias que son monoparentales? Porque es que hay muchos casos que como que la comunicación se divide por géneros. Entonces, no, mijo, es que usted es el encargado de tal y tal cosa, se hace incluso explícita, o sea, de una manera como intrínseca, sin que ni siquiera lo genere, pero como que se genera por el rol. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que son monoparentales? Perfecto, entonces, para unir esas 3 ideas, fundamental, los niños se entienden, y entienden a muy temprana edad. Sí, tengo en este momento una niña de 2 años y medio, y saca las conclusiones de la conversación, y dice, y yo también, ¿cierto? Dice, Yeye, entonces dice que ella se quiere meter en la conversación, y entiende perfectamente. Entonces, hay que partir de ese principio. Los niños a cualquier edad se les puede hablar y van entendiendo. Lo segundo, utilizar los términos que son, ¿cierto? El pene, la vagina, tus senos, el cuidado, el respeto, redes sociales, todo esto hay que llamarlo por su nombre, ¿cierto? Eso es absolutamente fundamental. Y es muy complejo, sí, porque me disculpan, a veces para los hombres se nos ha hecho un poco más difícil acercarnos a los hijos porque tenemos menos educación en ese sentido. Es decir, a las mujeres se les ha permitido un poco más albergar este tema porque son más cercanas a los hijos, tienen más estrategias de comunicación. Ahora hay muchas más familias conformadas por padres, hombres, y ellos están haciendo la tarea. Sí. Es muy bonito porque ahí me consultan, recuerdo un paciente me decía, ¿yo cómo voy a hacer para educar estos 2 muchachos? ¿Cierto? La pareja, la esposa se va y él tiene que estar en el cuidado de sus hijos. Y el motivo de consulta, ¿yo cómo hago para criar a estos 2 muchachos? ¿Cierto? Entonces es muy bonito y eso está cambiando. Yo creo que allá habría que hacer lectura. Hay muchos textos en internet, páginas muy serias de cómo hablar del tema, con imágenes, con cartillas. Los municipios, las seccionales de salud tienen también cartillas para hablar de estos temas y nos podemos guiar
nos podemos guiar por esas, sin tener que consultar a un psicólogo, porque a veces es más fácil pues, buscar pero esa cuando uno información. siente que se le se salen las cosas necesita, de la mano y se necesita. necesita, pues yo siento que es una excelente herramienta, Gabriel. Como siempre, gracias por acompañar. Nos quedaron muchos temas por fuera. De hecho, quería preguntarte acerca de los tonos de voz, que creo que es importante a la hora de transmitir el mensaje, que puede ser erróneo solo con el tono de voz. Ya con eso se acabó lo que uno quería. Pero eso será entonces en una nueva visita. Por Perfecto, ahora, redes muchas sociales. gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? GabrielJaime.b, ese es en Instagram. Hoy sí te acordás. Ay, sí, lo que pasa es que yo Hoy con sí lo redes tiene sociales claro. más Lo bien. estudió cuando venía en el Sí, carro. ya. Me No, es que van a es- El preguntar. precio es que reforzar y el Instagram. El Instagram, sí. GabrielJaime.v en Instagram, y el correo es el de la Universidad de La Salle, es gveles@unilasallista.edu.co. Eso es básicamente los correos que utilizo Yo todo sí el debo tiempo. decir que a mí sí me causó, porque tengo una hija mujer y un hijo hombre. Con la hija mujer como que fue más fácil el tema de la comunicación con Tomás. Yo, bueno, ¿y ahora cómo le voy a decir? Y entonces empecé yo, sin compliques. Mi amor, cuando usted vaya y se bañe, se tiene que limpiar bien el pene. Y eso se Correcto. limpia así, pues como si yo hubiera tenido uno para limpiar. Pero a uno le toca hablarlo claramente también. Sí. Se acabó porque eso de que el papá con el niño ¿saben y la qué? mamá con la niña, ¿no? Sobre todo Exacto. que muchas veces como papás pensamos que el tema de hablar de estos temas espinosos con nuestros hijos es un tema solamente para los embarazos no deseados o para cuidarlos y protegerlos frente a una sexualidad temprana. Pero es increíble ver cómo cada una de las estadísticas nos muestran que cuando hablamos directamente de este tipo de temas con nuestros hijos estamos haciendo una prevención del abuso sexual que es tan disparado en un país como el nuestro. No, y Así además que en hay que toma de hacerlo. decisiones, Olguis. O sea, la toma de decisiones más adelante de nuestros chiquitos va a depender precisamente de cómo hablemos y cómo termina siendo nuestra comunicación directa, franca, pero sobre todo llena de amor. Así que sobre eso no hay nada No hay nada. ni nadie. Así es. Gabriel, gracias por A acompañarnos. ustedes.